Hoy en nuestra clase corresponde a la unidad 8 y vamos a estar hablando sobre el libre comercio. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, profe. Sí, ¿se ve el PowerPoint? Se ve, sí. ¿Se ve? ¿Ven todo, verdad? Yo Sí, sí, no profe. veo. ¿Eh? Yo no veo, pero no estoy pillando nomás la Ya, aplicación. arriba tenés que irte. Arriba. Ahí arriba hay una Ya, aplicación. ya. Sí, ahí para el PowerPoint. Bueno, libre comercio. El libre comercio es el término de libre comercio o libre cambio, se le dice también. Se le aplica en el ámbito de las relaciones comerciales entre países para referirse a una política comercial caracterizada por la existencia de un comercio internacional sin trabas arancelarias, ningún otro tipo. Por lo tanto, el libre comercio supondría que el intercambio de bienes y servicios que se realiza entre países no estaría sometiendo a ningún arancel ni a otras barreras comerciales. No arancelarias como los contingentes y subsidios, etcétera, ¿verdad? Tenemos un ejemplo del libre comercio acá que tenemos el Tratado de Mercosur. Pero, ¿qué pasa? Lastimosamente nosotros no somos un país industrializado, ¿verdad? No, solamente exportamos granos y lo que sería todo lo que es carne, ¿verdad? Y por eso nomás Brasil siempre pone sus restricciones con el tema del comercio acá en las fronteras, porque son otros productos que se van, ¿verdad? Pero no de procedencia paraguaya, sino de procedencia china, de otro lado, ¿verdad? Que se compran productos que nosotros importamos de otro país y prácticamente queremos llevar a Brasil. Entonces Brasil lo que hace, ponen barrera, ¿verdad? Y muchos se preguntan por qué, porque está el Tratado de Mercosur. Y el Tratado de Mercosur es el libre comercio. El libre comercio es el Tratado de Mercosur. Y cuando hay un libre comercio, facilita mucho el intercambio de bienes y servicios. Y ahora que está en auge, que ustedes escucharon ya el BRIC, ¿verdad? No sé si escucharon ya el BRIC entre China, el BRIC ya en 1990 ya se ideó ya el BRIC. Hace mucho ya está allá, pero el problema es que tiene su proceso y con el tiempo se fue manejando y se fue también perfeccionando el sistema comercial BRIC, ¿verdad? Y ahora que Rusia y China tienen un conflicto económico y también político, bélico no, solo político, ellos están apuntando a Sudamérica y quieren tener un libre comercio. Por eso, acuérdense que nosotros, por eso Estados Unidos está muy interesado en Paraguay, porque nosotros somos unos peones para ellos, para las grandes potencias como el G8, ¿verdad? Donde están todos los grandes países que tienen mucha plata. Los países pequeños son peones, ¿verdad? Y nosotros ahora, nosotros mismos ahora somos un país muy representativo para el G8, ¿verdad? Porque somos un país estratégico. Entonces, lo primerito que vino a tener eh, mucho interés es Estados Unidos, porque Estados Unidos nunca tuvo un interés tan, tan grande ahora por Paraguay, ¿verdad? Porque se está inclusive metiendo en las relaciones políticas y políticas y jurídicas de Paraguay, ¿verdad? Acusándole a varios de corruptos. ¿Por qué? Porque ellos quieren sanear nuestro país y ellos quieren sanear porque quieren tener esa relación diplomática y prácticamente quiere anexar, ¿verdad?, nuestro país a su sistema capitalista, ¿verdad? Más o menos hacer como Puerto Rico, eh, más o menos como Panamá, ¿verdad? Y para ellos es un país muy estratégico para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está el BRIC. Y el BRIC, ¿qué? El BRIC va
va a tener unas relaciones económicas con Brasil y ahora creo que se integra Argentina. Y con el BRIC ellos prácticamente no van a depender del switch americano, sino ellos van a pagar con Yuan, creo que con moneda china o moneda rusa, o van a idear ahí cómo hacer el pago, ¿verdad? Pero va a ser igual que el sistema del switch. ¿Entendés? Pero no se va a llamar switch, se va a llamar BRIC. Entonces, cuando tengamos unas relaciones diplomáticas con China y con Estados Unidos, digo con China o Rusia, nosotros le vamos a vender nuestro producto. Cuando le vendamos nuestro producto, automáticamente nosotros le vamos a poder pagar por el sistema BRIC a un banco ruso o a un banco chino, sin ningún problema, ¿verdad? No vamos a depender del switch. Entonces, eso genera el libre comercio, donde yo con mi socio comercial puedo intercambiar bienes y servicios sin ningún problema. ¿Entendés? Me facilita mucho. Entonces puedo tener esas relaciones diplomáticas, no solamente políticas, sino también comercial. Y uno de los argumentos a favor del libre comercio es la justificación de términos de eficiencia, las ventajas del libre comercio. Es simplemente el reverso de análisis de costo-beneficio, ¿verdad? Famoso está el costo-beneficio. Nosotros dimos con el tema de David Ricardo, con Adam Smith también sobre la ventaja comparativa. Y con David Ricardo estuvimos analizando también. Y vimos que nosotros somos buenos en granos, ¿verdad? Producción de granos, soja y también productos cárnicos. Entonces, China y Rusia están muy interesados en Paraguay por el tema del consumo, principalmente China, ¿verdad? Porque China, sabemos que, y India también creo que está también mirando hacia Paraguay para exportar también carne. Ellos están viendo para que la producción no solamente de ganado vacuno, sino también de porcino, ¿verdad? De chancho. Quieren ellos que se produzcan lo máximo posible de carne de cerdo y se exporte directamente a China o a India. Eso es lo que están buscando, según que estuvimos investigando nosotros. Los chinos están muy interesados en la producción de, de la carne porcina, ¿verdad? De carne porcina paraguaya. Y porque ellos más o menos su pedido es de 1 millón a 2 millones de toneladas anual, ¿verdad? De carne porcina. Que nosotros, bueno, y eso a Paraguay le va a beneficiar mucho porque va a ser uno de los mayores exportadores también de carne porcina. Pero lastimosamente nuestro sistema político no da para hacer eso todavía, ¿verdad? Pero que sabe en un futuro podamos lograr y abrir el mercado y tener un libre comercio con ellos también. Nosotros tenemos varios obstáculos, lastimosamente por cuestiones políticas, que no podemos exportar abiertamente a China, ¿verdad? Por el tema de Taiwán. Y no podemos tener un libre comercio, así como Brasil y Argentina. Brasil y Argentina ellos no tienen problema para exportar e importar directamente a China. Nosotros sí, por el tema del conflicto entre Taiwán y China, que hay ese problema. Entonces, por cuestiones políticas, nosotros estamos limitados en nuestra exportación. Solamente algunos países solemos exportar carne y grano. Ustedes saben que la soja compra todito Brasil de nosotros. ¿Por qué compra todo Brasil la soja? Porque ellos exportan a China. A Brasil le falta todas veces la soja y compra todito de Paraguay. Inclusive después le falta otra vez. Entonces, llegamos, prácticamente nosotros le vendemos barato la soja a los brasileros y ellos se benefician con exportando a China, ¿verdad? Le venden un poquito más caro. ¿Y por qué? Porque nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con China. Lastimosamente no tenemos ese libre comercio con ellos por razones políticas. Y el obstáculo del libre comercio, dice, a la hora de buscar una explicación de por qué son tan grandes las dificultades para alcanzar el libre comercio, debemos tener en cuenta que sale beneficiado y quién sale perjudicado.
del establecimiento de las barreras comerciales. Y en este sentido, la reflexión clave, que aunque avance hacia el libre comercio, beneficio conjunto de un país, probablemente se va a producir un conflicto de intereses entre aquellos grupos, ¿verdad?, que salen beneficiados y aquellos salen perjudicados. Es precisamente este conflicto de intereses dentro de las naciones un obstáculo mucho mayor hacia el libre comercio. Bueno, para tener un libre comercio también, la mayoría de los países que hacen, eh, ellos crean bloques. Nosotros en Sudamérica tenemos muchos bloques. Tenemos el ALCA, el CAM, que es la comunidad andina, el TMEQ, UNASUR, Mercosur. Tenemos eh, esos bloques, ¿verdad? Para poder crear un libre comercio entre ellos, ¿verdad? Y el libre comercio ayuda, el tema de los aranceles, ayuda mucho. Ahora creo que, no sé si ustedes vieron las noticias que hay un conflicto entre Paraguay y Argentina ahora por el tema ahí en Encarnación, el río, creo que el río Paraná, sí, que los argentinos están cobrando peaje para cruzar al lado argentino, y vieron que hay un tratado de libre comercio que vos no puedes cobrar peaje en ningún territorio que esté dividido por agua, ¿verdad? Y ahora creo que hay problema con eso porque los argentinos están cobrando peaje a las exportaciones e importaciones que está haciendo Paraguay del Río de la Plata, ¿verdad? Del Río de la Plata vienen las mercaderías para Paraguay y prácticamente se tienen que pagar peaje por cruzar el río Paraná, ¿verdad? Y prácticamente la mitad de Paraguay y la mitad de Argentina, y creo que hay una relación diplomática por causa de eso. Y ahora creo que hay problemas y conflictos porque los argentinos están cobrando peaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso encarece también el tema de la exportación, de la importación. Porque si te cobran un peaje, vos tenés que incrementar tu mercadería, ¿verdad? Para que pueda ser beneficiosa. Si no, va a salir perdiendo, va a ir todo en peaje tu mercadería. En los últimos tiempos, a raíz de la crisis económica, estamos asistiendo a un nuevo auge. Las ideas proteccionistas que plantean, entre otras medidas, elevación barreras, importaciones, con el contexto de crear empleo, ¿verdad? Como contribución, debate acerca de beneficios que representa la mayor apertura comercial. El CNMC ha considerado oportuno realizar un análisis respecto a la visión entroncada con la promoción de la competencia, ¿verdad? Es decir, cómo liberalización exterior debe coordinarse con una liberación del mercado interior, ¿verdad? La globalización también permite tener varias facilidades para poder tener un libre comercio, pero siempre hay obstáculos porque hay países que cuidan prácticamente eh, su, su producción, ¿verdad? Sí, porque viste que si yo permito que entre otro país o otro país que va a traer su producto a mi país, yo tengo que cuidar qué producto van a traer, ¿verdad? Porque yo tengo que cuidar también mi industria local. Las ventajas del libre comercio: una serie de acuerdos de libre comercio han encontrado vigencia en países latinoamericanos en los últimos días, pasando casi inadvertidos para la prensa y el público, ¿no? Desde los tiempos de los fenicios se sabe que el comercio enriquece la economía y cultura de los pueblos. Y la manera más fácil de incrementar el comercio es eliminar el impuesto de importación de productos y otros países. Si los socios comerciales hacen la misma, tal es la base del Tratado de Libre Comercio, nuestras exportaciones entran en el mercado externo sin pagar impuestos, ¿verdad? Eso es lo que se busca en el Tratado de Libre Comercio: no pagar impuestos, que sean flexibles, que ayude un poco a la economía de cada país, ¿verdad? A nosotros también nos ayuda bastante con el tema
del Mercosur, que podemos tener libre comercio con Brasil, Argentina, Uruguay. Y gracias al Mercosur podemos traer mucha mercadería por Puerto Palmira, ¿verdad? Que es Uruguay. La mayoría de las exportaciones que nosotros tenemos viene de Puerto Palmira, de Uruguay. ¿Por qué? Porque Uruguay prácticamente eh, nos da ciertos beneficios para traer nuestra mercadería que se trae de China o Europa o qué sé yo, del resto del mundo. Entonces, hay un tratado por medio del Mercosur que se hizo con Paraguay y Uruguay, porque Uruguay tiene puerto. Entonces, prácticamente el 70-80% de las exportaciones y las importaciones de Paraguay se hace todo por Puerto Palmira. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque le sale un poquito más barato. Combustible, si se trae combustible de otros países, se trae todo por Puerto Palmira. Por Puerto Palmira se cargan las barcazas y las barcazas vienen eh, por el río hasta Puerto Fénix que está ahí en Asunción, por el río Paraguay. Y todo eso facilita el libre comercio. El libre comercio facilita y ayuda mucho para el progreso de un país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay barreras, no hay aranceles y gracias a esa ayuda mutua, los países se ayudan entre sí, ¿verdad? Y eso es lo que le beneficia la ventaja del libre comercio y prácticamente Mercosur. Mercosur ayuda bastante y se ayuda bastante entre los países, ¿verdad? Y aumento de los recursos, ¿verdad? Los países en desarrollo pueden beneficiarse del libre comercio mediante el aumento de cantidad de acceso a recursos económicos. Las naciones suelen tener escasos recursos económicos. Los recursos económicos incluyen tierra, trabajo y capital. Tierra representa los recursos naturales que se encuentran dentro de la frontera de una nación. Pequeñas naciones en vía de desarrollo a menudo tienen menor cantidad de recursos naturales en el mercado económico. Los acuerdos de libre comercio garantizan las acciones pequeñas que puedan obtener los recursos económicos necesarios para producir bienes de consumo o servicios. Lastimosamente, acá nosotros por cuestiones diplomáticas y cuestiones políticas también no tenemos mucho beneficio, ¿verdad? Tenemos principalmente con otros países, ¿verdad? Que queremos comercializar. Cuesta un poco por razones políticas, ¿verdad? Así como lo estaba diciendo China y Rusia, ¿verdad? Que es un potencial el cliente, la India también, pero cuesta mucho tener esas relaciones comerciales con ellos porque nosotros dependemos del sistema Switch de los Estados Unidos, ¿verdad? Y como dice un dicho, si vos querés comercializar con tu vecino y no le gustan los americanos, ellos te cierran nomás el sistema de transferencia de divisas, ¿verdad? Entonces te perjudica prácticamente, ¿verdad? Ellos extorsionan mucho con el sistema del switch a los países, ¿verdad? Y eso es lo que sucede a nivel mundial y por eso estos países grandes también, algunos ya están prácticamente cansados de eso y ya buscan otras relaciones comerciales y otros acuerdos. ¿Están entendiendo, verdad? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿Se ¿Todo bien? entiende, profe? ¿Se Sí, entiende? profe. Bueno, ok. Y por eso aumenta la calidad de vida en un país. Cuando vos tenés unas relaciones comerciales, libre comercio, con otro país que te ayuda a tu vecino, sí o sí vas a crecer económicamente. Y eso ayuda y facilita también el crecimiento eh, de la región, ¿verdad? Y cuando la región crece, se ayudan todos entre los otros países, entre todos los países vecinos, la región crece. Y cuando la región crece, se hace muy productivo. Un ejemplo, acá nosotros entre Mercosur, Paraguay también, en la época hace como 10 años atrás, Paraguay prácticamente no tenía esta capacidad productiva de carne y soja, ¿verdad? Y
de repente recibió mucha ayuda y también la parte de carne, como vinieron expertos brasileños, abrieron acá el laboratorio, la parte genética. Paraguay aumentó bastante su producción de calidad, ¿verdad? En el ámbito de los granos, todo lo que sea granos, soja, maíz, trigo, inclusive algodón, ahora se está mejorando la producción de algodón paraguaya, se recuperó otra vez, porque era que se perdió eso. Entonces eso está generando mucho negocio acá en Paraguay, entonces Paraguay empieza a crecer otra vez económicamente. Bueno, ahora en el momento estamos un poquito parados y por el tema de la inflación que nos está golpeando un poco, ¿verdad? Pero no tanto también. Se está pudiendo atajar la inflación. Lastimosamente, no se busca generar un poquito más de producción, ¿verdad? Ahora con este nuevo gobierno, ojalá que mire un poco en la parte productiva y empiece a agrandar el mercado, ¿verdad? Porque acá el país lo que tiene que hacer es buscar mercado, buscar dónde colocar su producto. Lastimosamente hay muchos gobiernos que solamente se interesan en enriquecerse ellos, ¿verdad? Y no calculan, no miden, no analizan ellos cómo pueden desarrollar más el país y crecer más, ¿verdad? Y bueno, ahora tenemos esperanza con este nuevo presidente porque él es economista y los economistas pues tienen otra visión, ¿verdad? Ojalá que traiga empresas, que industrialice y genere fuentes de trabajo, ¿verdad? Y Paraguay prácticamente va a crecer también económicamente, va a tener un ingreso mayor. Y cuando hay más empleo, más fábricas, ustedes saben, siempre yo les decía, cuando hay más empleo, hay más fábrica, más producción, se vive mejor, se va a vivir mejor. Y cuando hay más movimiento, hay gente que gana, que trabajan, que está empleado, se mueve la economía y ahí sobra la plata, sobra la plata. ¿Por qué? El hecho que ahora es escaso las ventas, entonces acaso eso hay la inflación, sucede la inflación, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque también el tema del dólar, ¿verdad? El dólar no se está pudiendo controlar. Prácticamente ahora Estados Unidos también tiene problemas de divisa, entonces el dólar para no disparar, lo que tiene que hacer el Banco Central del Paraguay es tratar de intervenir siempre en el mercado, ¿verdad? Pues siempre intervienen. Pero también ahí hay otro problema ahora, que los dólares de Paraguay están saliendo, se está yendo a la Argentina, por eso el peso bajó mucho. ¿Por qué? Porque la mayoría de los inversionistas argentinos están viniendo en Paraguay y prácticamente ellos en vez de traer dólar, traen peso, ¿entiendes? Y están dolarizando todos sus pesos acá en Paraguay para llevar dólar allá, ¿verdad? Y para traer acá sus inversiones también. Entonces, lo que está pasando es, está habiendo fuga de dólares de acá se está yendo de Paraguay a Argentina, ¿verdad? Y Argentina, prácticamente acá en Paraguay tenemos ahora un exceso de peso. ¿Entendés? ¿Por qué? Por eso está bajando mucho el peso. Prácticamente creo que está 13, 17 está ahora. ¿Por qué? Porque hay mucho peso ya en el mercado. Ya está saturado de peso en el mercado. Y prácticamente falta todo el dólar en el mercado. Entonces, prácticamente eso también desestabiliza un poco la economía, ¿verdad? Y también por el tema de la inflación y todo eso. Y eso también uno tiene que analizar y ver cómo poder mejorar, ¿verdad? Y buscar más relaciones comerciales entre otros países para poder generar más fuentes de trabajo. Y las mejores relaciones extranjeras suelen ser resultado no deseado del libre comercio. Los países en desarrollo a menudo son objeto de amenazas internacionales. Desarrollar relaciones estratégicas de libre comercio con los países más poderosos pueden ayudar a asegurar que una nación desarrolle y tenga una protección adicional contra la amenaza internacional. Eso es lo que estaba diciendo. Estados Unidos está interesado en Paraguay. Los Estados Unidos, ellos no querían militarizar acá en Paraguay,
pero no puede militarizar porque el Brasil y Argentina no le van a permitir que vengan los americanos. ¿Entendés? Y si los americanos quieren venir a la fuerza y quieren militarizar el Paraguay, va a tener conflictos diplomáticos y conflictos inclusive bélicos, no creo, ¿verdad? Pero Brasil le va a pedir con Argentina le va a pedir para que intervenga Rusia y China, ¿verdad? Y los Estados Unidos no quiere tener problema con ellos, no quiere tener conflictos. Entonces se está manejando de esta forma acá en nuestro país, ¿verdad? Los americanos están prácticamente poco a poco eh, metiéndose en la política paraguaya, ¿verdad? Y poco a poco así van avanzando ellos y van tratando de manejar de acuerdo a su entorno, ¿verdad? Porque ellos acusan a una persona y sin prueba, y para ellos es prácticamente están condenados ya. Y mucho de eso no les gusta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nuestro gobernante no puede decir, no dice nada, no le cuestiona. A mí me llama la atención porque si era otro país, ya prácticamente le iba a echar al embajador, ¿verdad? Norteamericano, acá del país. Y nosotros prácticamente nos callamos, ¿verdad? Raro, llama mucho la atención eso. Entonces, es bueno estar bien con nuestros vecinos, ¿verdad? Porque nosotros siempre, sí o sí, nuestros vecinos son los que nos van a salvar, ¿verdad? Y muchos critican también el tema hablando también de la parte de producción, la parte del libre comercio. La mayoría de los productores grandes son brasileros. ¿Por qué? Porque ellos tienen capital, tienen tecnología y vienen a invertir acá en Paraguay. ¿Entendés? Porque acá en Paraguay hay tierra. Allá en Brasil falta toda la tierra. Está muy saturado ya de productores, ¿verdad? Y falta toda la tierra porque esos son muchos ellos. Y en cambio acá en Paraguay es al revés. Acá sobra la tierra, pero no hay capital y no hay tecnología. Entonces ellos lo que hacen es migrar hacia este lado para poder producir y eso también nos ayuda bastante a nosotros, a nuestra economía de crecer, ¿verdad? Crecer económicamente, traer tecnología y capital, porque el sistema de producción agrícola es totalmente diferente, el sistema de manejo es totalmente diferente que nuestro sistema acá local. Entonces, eso es lo que ayuda mucho las relaciones entre nuestro vecino, ¿verdad? Tener ese libre comercio. Y gracias al Mercosur, y bueno, una de las estrategias que hizo el libre comercio también de Paraguay es el Tratado de Ouro Preto, que es un tratado que hizo Guasmos y no, Nicanor. Cuando Nicanor era presidente, hizo un tratado él sobre el tema de la ley de maquila. Ouro Preto también le dicen ellos. Para que empresas maquiladoras de Brasil vengan acá a maquilar su producto. ¿Entendés? No es que van a traer su fábrica, ellos traen una parte de su producción. Les explico cómo es el sistema de maquilación. Eh, yo tengo una empresa textil, ¿verdad? En Brasil. Ponemos que yo vendo cortinas. Hay empresas que venden acá cortinas. Y tengo mi producción, tengo, qué sé yo, 10 tinglados tengo. Tinglado A, B, C, D, E. Y de repente el tinglado número 11. Tengo que crear un tinglado nuevo porque tengo un pedido que me viene de Sudáfrica. Entonces, para que yo no invierta allá en Brasil, yo estoy en Curitiba, para no invertir de crear otro tinglado, el número 11 tinglado número 11 de no invertir allá en Brasil, de no traer ese tinglado allá, de no hacer ese tinglado allá, yo vengo hacia el Paraguay y voy a traer esa producción que voy a hacer para Sudáfrica. Entonces lo que hacen, ellos traen su producción acá en Paraguay. Entonces yo alquilo el tinglado acá del Parque Mercosur, un tinglado o puede ser de repente dos tinglados, ¿verdad? Y traigo toda mi maquinaria, invierto en una maquinaria nueva y traigo toda mi maquinaria de producción de las cortinas porque yo eso voy a vender a Sudáfrica, ¿verdad? Entonces eso es de la ley de maquila. Mediante la ley de maquila, yo vengo y soy una empresa maquiladora. Yo puedo vender mi cortina el 80%, tengo que exportar todo y el 20% puedo vender acá a nivel local, ¿verdad? Porque acá el mercado es chico.
¿Entendés? Eso la ley le ayuda y le permite, y también dentro de la ley de Maquila hay muchas exoneraciones, muchas tasas de exportación, importación, prácticamente casi todo está, muchas cosas está exonerado ahí. ¿Entendés? Entonces, eso le ayuda mucho. Es un tratado de libre comercio que hizo entre Brasil y Paraguay con el tema de las empresas maquiladoras, ¿verdad? Un tiempo creo que hubo muchas empresas maquiladoras acá y después poco a poco se fueron cerrando. No es porque quebró, no, porque no tiene más, no tenía más pedido, ¿verdad? No tiene más producción para esa maquila, ¿verdad? De repente, qué sé yo, un ejemplo, de repente, no sé si entendieron el tema de maquila, ¿entendieron, verdad? Sí, profe. ¿Se entendió bien, verdad? Las Sí, empresas profe. maquiladoras, por eso hay libre comercio con las maquiladoras. Y entonces eso ayuda bastante a el crecimiento de un país, ¿verdad? Ayuda bastante. Bueno, distribución de las rentas. La distribución de la renta es la forma en que se reparten los ingresos. La renta genera los distintos factores de la producción de una economía. La distribución de la renta en un país se refiere a la distribución de ingresos nacional entre los distintos factores productivos. Trabajo, tierra, capital. Esta distribución no necesario es igualitario, lo que puede derivar a creación de distintas clases sociales de acuerdo al nivel de ingreso. La distribución de la renta también puede aplicarse a las diversas regiones, incluso el mundo. En general, se observan diferencias relevantes entre los países del norte, más ricos, y los países del sur, más pobres. Un ejemplo, ¿verdad? No somos tan pobres también, ¿verdad? Pero comparando con los Estados Unidos, ellos sí tienen otro sistema de vida, ¿verdad? Aunque por supuesto existen excepciones, como dice. También podemos dar comparación con Canadá, pero la vida es diferente. Pero, ¿por qué eso? ¿Por qué la vida es diferente? Porque tiene que ver mucho para un crecimiento en un país también tiene que ver mucho la educación. Si vos tenés un país muy educado y es alto su nivel académico, así como Uruguay, Brasil no tanto, Argentina tampoco no tanto. Podemos dar un ejemplo, Uruguay nomás acá en Sudamérica. La vida es diferente, ¿verdad? Prácticamente tiene un índice de mejor vida, ¿verdad? Y prácticamente las personas, lo que no tienen acceso a la educación son las personas marginales, ¿verdad? Y prácticamente ellos viven la pobreza. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad para productiva, ¿verdad? Son personas productivamente, son productivos, ¿verdad? Pero no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque no tuvo la formación deseada, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa acá en Paraguay también. De repente, hay personas que viven en el campo y no tienen acceso a la enseñanza. Y otro de los problemas también del campo que yo veo, si uno vive en el campo, no es capaz de estudiar, no calculan ellos para estudiar, qué sé yo, ingeniería, agronomía, o de repente veterinario, todo relacionado a la producción, ¿verdad? Y al campo, ¿verdad? La mayoría quieren ser doctores, ingenieros, y prácticamente esos recursos son limitados, ¿verdad? De repente, porque estudiar medicina, tenés que irte a la ciudad, ¿verdad? Y tu situación económica no da, entonces te queda prácticamente a media o estudiar otra cosa y va así, por así, así. Entonces, el promedio académico de un país cuando es bajo, prácticamente el promedio económico también, de acuerdo a la capacidad productiva que vos tenés de tu gente, también tener la capacidad académica, ¿verdad? Porque si son todos personas con capacidad académica, prácticamente va a tener un índice muy alto de producción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a venir también fábricas, van a venir
tecnología, capitales que van a querer invertir acá. Pues digo, países con tecnología y capital que van a querer invertir acá, ¿verdad? Otras empresas de otros países. Y eso es lo que pasa. Todo depende haciendo un estudio, eh, un estudio eh, básico, prácticamente ayuda un poco, ¿verdad? Eso es lo que está pasando acá en Paraguay, que nosotros en la época de la dictadura, cuando la dictadura cayó, casi el 60% del pueblo paraguayo era analfabeto. Solamente, y algunos eran analfabetos funcionales. Ustedes se dan cuenta luego, sí, los senadores, diputados, eso, algunos no sabían ni hablar ni expresarse y ganaban sueldazo, se volvieron ricos. Y esa clase de gente solamente piensa en robar, enriquecerse, ¿verdad? Con la política. ¿Por qué? Porque no tienen un estudio en la base. Y si tienen estudio de base, sí o sí va a querer pensar en tu pueblo, cómo generar empleo, cómo crecer, ¿verdad? Todo depende de la educación. Y se dan cuenta también en otros países, así como Canadá, Estados Unidos, de repente se le acusa de corrupción, la persona no espera que se le eche, ¿verdad? Ellos dejan el cargo porque tienen ese honor, ¿verdad? Por la honorabilidad, ellos se dan un paso al costado, ¿verdad? Y que bueno, se pone a disposición de las leyes, ¿verdad? A ver si realmente corresponde o no, ¿verdad? Acá no, acá, y porque depende mucho de la educación. Para que un país pueda crecer, la base es la educación, ¿verdad? Y también hay libres comercios y la libertad comercial también ayuda bastante también para poder generar y para poder mejorar, ¿verdad? El sistema académico de cada país, el sistema educativo de cada país. También el libre comercio ayuda bastante. El acuerdo de la... Después tenemos, antes del Mercosur, había un acuerdo que se le decía Ronda Uruguay. ¿Verdad? La Ronda Uruguay en 1947 era un grupo de países firmó el Acuerdo General de Tarifa de Comercio. Es el GAP por su sigla inglés, en el fin de impulsar la liberación comercial. En la ronda uruguaya, antes los países se iban y hacían las relaciones comerciales. Y después la ronda uruguaya quedó al olvido y se creó el tratado, el Mercosur, el Tratado Común del Sur. El objetivo inicial de este acuerdo era servir la transacción para la creación de una organización mundial de comercio. Sin embargo, su existencia se prolongó por 47 años hasta la creación en 1997 de la Organización Mundial de Reuniones denominadas ronda, en las cuales eh, se trataban temas específicos, así como el comercio, diferentes sectores, la agricultura, industria, eso. Bueno, se juntaban los países acá en Sudamérica para poder ver qué relaciones comerciales podían tener, ¿verdad? En la ronda uruguaya. Varios diversos tomas, subsidio agrícola, todo eso en el año 1947 empezó hasta 1994. Y después se creó en 1991 el Tratado de Mercosur y una vez que estaba el Tratado de Mercosur se dejó la ronda uruguaya. Y después tenemos la bolsa de valores, ¿verdad? La bolsa de valores de Nueva York. Acá en Paraguay también tenemos varias bolsas de valores, pero son chiquititos las bolsas de valores acá en Paraguay. Y todo se rige por las grandes bolsas también, ¿verdad? Las bolsas de valores son donde eh, de repente se negocia la bolsa de valores, creo que en la bolsa de Chicago, de Wall Street, allá en Estados Unidos, se tienen, ¿cómo te voy a decir? Se comercializa soja, maíz, en donde están las bolsas de valores, y ahí lo predomina la oferta y la demanda. La oferta y la demanda, ¿verdad? También acciones de empresas.
De repente, la bolsa de valores funciona así. De repente, Envidio tiene, qué sé yo, 50, o $1 millón que tenga Envidio, ¿verdad? Y él quiere invertir en las bolsas de valores. Entonces, de repente ve que la Coca-Cola tiene abierto para poder invertir. Él pone eh, sus acciones en la bolsa de valores. Entonces midió $1 millón va a invertir en la Coca-Cola, ¿verdad? Y un 10% o 8% anual creo que paga, ¿verdad? Entonces él, esa inversión puede sacar otra vez de repente si cae la inversión en la Coca-Cola, ¿verdad? Pero mientras que esté bien, las inversiones y crezcan, Envidio también crece su capital, ¿no? Entonces hay muchas personas que se benefician con las inversiones que hacen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está parado su plata. Y hay personas que tienen muchísima plata, que son 100.000, $200 millones tienen, y prácticamente se dedica a invertir en las bolsas de valores, pero así como vos puedes ganar mucho, puedes perder todo también de una sola vez. ¿Entendés? Y eso pues no viene al caso de perder tu plata. ¿Alguna consulta, una pregunta? Ninguna, profe. Ninguna, profe, de mi parte. ¿Entendieron entonces, verdad? Libre comercio, como es muy importante el libre comercio para un país. Sí, profe. Ayuda Sí, profe. bastante, ayuda bastante eso para crecer económicamente. Porque vos no tenés trabas, uno no tiene trabas. Y nosotros estamos creciendo poco a poco, despacito, estamos creciendo gracias a las exportaciones de carne y granos que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero hace falta invertir más, traer más capital, traer más tecnología y producir más en producción. Así como dice David Ricardo y Anna Smith, tenemos que especializarnos y tratar de crecer más en lo que sabemos hacer, ¿verdad? Que es la producción agrícola y agroganadera sería, ¿verdad? Y ver otros tipos de carne también y exportar hacia el extranjero, ¿verdad? Yo le digo, si Paraguay de repente tiene la posibilidad de entrar en prácticamente va a cambiar bastante nuestro país. ¿Por qué? Porque primeramente yo creo que China va a pagar la deuda externa de Paraguay. Eh, Luego Paraguay se va a capitalizar y va a empezar a invertir en producción. La mayoría de los países que piden préstamo al Fondo Monetario Internacional, que es el FMI, piden para pagar deudas. Casi ningún país en el mundo pide plata FMI para poder eh, crecer económicamente. Es como nosotros hacemos famoso el préstamo para pagar nuestras cuentas, ¿verdad? Y nos endeudamos ya. ¿Entendés? Hay algunos países que, pero muy pocos son los que prestan plata para crecer económicamente. La mayoría piden para pagar cuentas. Entonces te quedas con un clavo, ¿verdad? A veces no puedes crecer económicamente y te quedas estancado con esa deuda, ¿verdad? Y nosotros le debemos mucho ahora al Banco Mundial, mucha plata le debemos y vamos a ver cómo le vamos a poder pagar a ellos, ¿verdad? Sí o sí se le va a pagar, se le va a pagar, ¿verdad? Pero va a llegar su tiempo, va a llevar mucho tiempo para pagar la deuda y prácticamente lastimosamente con la corrupción, muchos se beneficiaron, muchos se volvieron ricos, nuevos ricos en Asunción en esta pandemia y lastimosamente llegamos a eso, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco estamos mejorando y esto va a llevar su tiempo y su proceso para que la gente se despierte, ¿verdad? Ahora por cuestiones políticas, ¿verdad? Prácticamente hay una división social que están en contra, a nuestro favor, y yo creo que no es bueno esto para nuestro país. Lo bueno sería
ser consciente, bueno, y esto es por falta de educación, ¿verdad? Pues no son conscientes de lo que hace la gente, de manifestarse, de romper cosas, de perjudicar al otro. Porque yo veo en otros países que hay manifestaciones, pero son pacíficas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen otra, otra noción, ¿verdad? La misma, pero también depende mucho también de qué tipo de manifestación, porque qué vamos a decir, también Francia, que es un país muy culto, hay un desastre también, ¿verdad? Rompen todo, queman todo, ¿verdad? Yo creo que es más por el ánimo de la persona, ¿verdad? No está en desacuerdo y no está de acuerdo, entonces llega a la extrema violencia. Pero no es bueno eso, no es bueno. Y el problema es que con las manifestaciones atrasa mucho también el tema comercial, mucho atrasa. Y bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. No, De profe. mi parte no, profe. No, profe. Ya. ¿Y qué ustedes piensan todo de los hechos, sucesos, todo lo que está pasando en nuestro país? Desde su punto de vista, ¿qué ustedes piensan? Que, o sea, obviamente la manera en la que está... ¿Eh? ¿Quién está hablando? Formarnos, volver la Igual, más hablen. y Vamos a interactuar como si fuéramos que estamos en la clase. Que desde mi punto de vista, tipo, entiendo el porqué de la protesta, pero también que la manera en la que se está haciendo está mal, porque perjudica a muchas más personas que las personas que están manifestándose nomás. Sí. ¿Y vos, Jorge? ¿A vos te está afectando tu trabajo, Jorge? me está afectando mi trabajo, sí, y mucho luego. Y mucho luego, sí, porque ustedes justo en esa zona donde más están trabajando o están creando problemas a los muchachos. Y Mayara, ¿qué tal a usted por su lugar, por su región? ¿Todo tranquilo o también hay mucho problema por el tema de la manifestación? Acá en mi región no, profe, porque es un pueblo, ¿sabe? Sí, Pero no conseguimos salir. y por eso no consiguen salir, ¿verdad? Todo el quilombo, el Sí, problema que hay. Bueno, y esto saben que esto afecta mucho también a nuestra economía. Sí, te escucho. Ah, a ver, ¿verdad? Porque no, yo al menos no es que sea tan fanático ni nada por algunos sectores políticos, pero sí hay algo que tenemos que entender muy bien, que teniendo eh, a un Bachi Núñez, por ejemplo, de senador, esas cosas están muy mal. O sea que no, parece que tipo nos vamos y votamos por votar. No es que investigamos un poquito o no comenzamos a leer un poco en los medios para ver qué es lo que pasa con esas clases de personas. En- yo creo que el Paraguay hoy, vamos a suponerles que en este caso no hubo fraude ni nada, ¿verdad? Bueno, perfecto, ganó Sandy Peña, pero vamos a quedar en una posición muy mal, porque tanto en la Cámara Alta y Cámara Baja, los colorados van a hacer lo que quieran y como quieran le van a manejar el país. Eso sí, a no ser de que en los buenos colorados, en la cual yo me considero añetete, ¿verdad? En los buenos colorados, pues Andy, comiencen a oponerse a lo que llegan a tomar las decisiones del movimiento HC. Simplemente. Es una lectura simple de política. Sí. Sí, no, la política tiene mucho que ver también en el crecimiento económico de un país. Esa es la base prácticamente, el sistema político que nosotros estamos llevando. Pero lastimosamente, todos estos colorados que entraron, en diputados entraron nuevos. Vi que entró nuevas personas, entraron diputados. Prácticamente
Ellos son 48, prácticamente tienen la mayoría, pero todos son nuevos, ¿verdad? Con otro pensamiento, ojalá que no se corrompa y no se mantenga como en estos años, ¿verdad? Como este viejo parlamento que tenemos ahora. Y lastimosamente, viste que nuestro sistema político es un sistema de prebendarismo, ¿entendés? La mayoría que le votaron a ellos, así como Messi Bachi Núñez, la mayoría son funcionarios públicos, ¿entendés? Y vos sabés que en Asunción, yo no sé, la Asunción piensa que Paraguay es solamente Asunción, ¿entendés? No piensan ellos en Caguazú, Alto Paraná, Itapúa, ellos no piensan en eso, en generar fábrica, vamos a progresar, a traer inversiones nuevas, ellos no piensan en eso. Ellos piensan ganar su platita, hacer algunos negocios turbios y crecer económicamente, enriquecerse, así tipo Galaverna, ¿verdad? Mantenerse en el poder mucho tiempo y hasta ahí. Y prácticamente él se enriquece con su familia y el pueblo va sufriendo, ¿verdad? Y lastimosamente llegamos a eso por falta de educación. Y bueno, por un lado es eso. Y por el otro lado también por el tema del prebendarismo, ¿verdad? Uno es funcionario público, Bachi Núñez me puso ahí, entonces yo tengo que honrar su lealtad, mi lealtad a él, ¿verdad? Porque él me está dando de comer, más o menos por ese lado miran ellos. La misma cosa de Trato a, ¿verdad? De Beto Velar, mira, muchísimo voto tuvo él, ¿entendés? Porque a todos le dan cargo, ¿verdad? Se le da cargo público, ¿verdad? Y la mayoría que ocupan los cargos públicos son ignorantes. Yo me doy cuenta, personas que apenas habla, que no tienen una noción de lo que dice y supuestamente tiene título de licenciatura, ¿verdad? Y tiene un cargo ahí en el sector público, pero su capacidad es limitada, ¿verdad? Entonces, está por política nomás, porque, bueno, como dijo Peña, hay que ser guapito para que le dé, lastimosamente dijo eso, ¿verdad? Y lastimosamente para algunos es así, pero para otros no, ¿verdad? Pero el día de mañana, ustedes saben que Paraguay está de ojo de la mayoría de las empresas multinacionales y va a llegar el día que van a venir las empresas grandes acá en Paraguay y cuando va a generar, si vos traes empresas grandes acá en Paraguay y generan mucho empleo, prácticamente va a terminar ese perdón, va a terminar ese del tema de funcionariado público, de llenar personas ahí, ¿verdad? Y Profe, prácticamente, sí, una consulta. En la sí, época de Lugo, sí, cuando se le había echado a él, ¿qué era qué pasó con el Mercosur? Nosotros quedamos fuera por un tiempo, ¿verdad? sí. Luego cuando se le hizo el juicio político, nosotros nos quedamos fuera del Mercosur. Se nos sancionó por Entonces, 2 años. entonces podríamos ahora volver a tener una sanción en caso Y de que mira, supuestamente haya un fraude. yo te digo, no sabemos si hubo fraude, ¿verdad? Porque está muy controlado el sistema de voto. Yo estuve viendo y estuve investigando y está muy controlado y no creo que hubo fraude. Acá vos te das cuenta, haciendo un análisis político, te das cuenta que la gente votó en contra ¿cómo te iba a decir? Del Colorado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La oposición está dividida. ¿Entendés? Unos cuantos votos se fue para Paraguayo Cuba y otros votos para la concertación, ¿verdad? Efraín y Sole. Y juntando esos dos votos casi son el 51%. Si ellos estaban unidos, si la oposición estaba unido y de repente tenían candidatos nuevos, qué sé yo, otras caras nuevas, yo creo que iba a ganar la oposición estas elecciones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El Partido Colorado aprovechó que están desunidos y ese es el claro mensaje de la ciudadanía, ¿verdad? Que no quiere más y que el partido tradicionalista en el gobierno, ¿verdad? Pero no se pudo, ¿por qué? Porque el partido tradicionalista estuvo siempre unido, se ayudaron todos entre ellos, llegaron a los 1.200.000
y mira si la concertación o los partidos opositores estaban todos unidos, yo creo que iban a llegar a los 2 millones, ¿entendés? Le iban a superar en tema de voto. ¿Entendés? Entonces, ese es un análisis, siempre usted tiene que analizar de dónde estuvo el problema, ¿verdad? Por eso nomás también el partido de Paraguayo Cuba ahora es el tercer, ¿cómo te iba a decir? La tercera, Política. ¿eh? La Hola, tercera sí, fuerza política. sí, la tercera fuerza política por la cantidad de votos que tuvo. Dice que va en segundo siempre el PLR ahora. Y prácticamente Lugo ya no es más ni senador ahora. ¿Entendés? Porque pues, la gente ya no cree más en ellos. ¿Entendés? Se subieron para enriquecerse. Y los colorados suben que, por el tema del por el tema que tiene funcionarios públicos ahora. Y sí, pero así es. Y Por eso aparte que nomás. tiene un 30% Por el asegurado tema del de... prebendarismo, ¿sí? Y porque pues hay mucho prebendarismo, entonces eso le ayuda mucho al político colorado, ¿verdad? Tiene su gente, así la misma cosa Galaverna. Galaverna prácticamente todo Pacaraí le vota a él, ¿por qué? Porque tiene su gente ahí, colocado en las funciones públicas. Y tema de funciones públicas hay demasiado mucho, hay muchísimo, muchísimo, increíble, hay tal para tal ministerio, después ese se subdivide, después tiene una subdivisión otra vez, y ahí se va a dar toda la plata. Y todo el mundo con sueldo. Y después cuando hay elecciones, sí o sí, vos tenés que votarle a tu candidato que te puso ahí. Y así es. Pero vamos a mejorar, hay que tener esperanza y yo siempre le pido a mis alumnos que estudien, se reciban, que tengan título universitario, porque el día de mañana eh, ese va a ser uno de los requisitos básicos para poder trabajar en estas empresas multinacionales que van a venir al Paraguay. ¿Entendés? Porque hay muchas empresas multinacionales que van a venir ahora. Acuérdense de mí. De aquí a 5 a 6 años va a venir. Y uno de los requisitos para que vos puedas trabajar en las multinacionales va a ser tener título universitario. No importa la carrera, pues título universitario. ¿Por qué? Porque ellos le tienen que capacitar a personas que tengan alto nivel académico. No importa que se sea, qué sé yo, licenciado en ciencia de la educación, pero yo a cierto sector tengo que formarle, ¿verdad? Y tengo que capacitarle para mi industria, porque mi industria va a venir, la industria que va a venir son prácticamente industria prácticamente robotizado, ¿verdad? Algunos son muy avanzados, ¿verdad? Y sí o sí se tiene que capacitar la persona. Y yo no le puedo capacitar a una persona que, qué sé yo, terminó apenas la secundaria, no va a entender, no me va a entender cómo no voy a poder capacitarle, ¿verdad? Porque me va a ser difícil capacitarle para cierta área, ¿verdad? De repente, qué sé yo, tengo una empresa de automóvil, bueno, de ensamble de autos, ¿verdad? Y traigo brazos robóticos, ¿verdad? Y yo sí o sí, para poder enseñarle, para que maneje la robótica, ahí hay matemática avanzada, hay álgebra, física, trigonometría, entonces tengo que sí o sí contratar ingenieros, ¿no? Y tengo que otra vez formarle a esos ingenieros, entonces ya va a tener una base ya para poder manejar eso. No podemos contratar a una persona que terminó apenas su secundaria, ¿verdad? No me va a entender porque será ya matemática avanzada, todo eso. ¿Verdad? Entonces, un ejemplo que yo le doy, entonces, sí o sí, el título universitario va a ser una base para poder contratar y se le va a calificar como obra no, de mano de obra calificada ya, con los títulos universitarios. Eso me está diciendo un economista. El día de mañana Paraguay, cuando vengan las multinacionales a Paraguay, va a buscar mano de obra calificada y como base va a ser los títulos universitarios. Lo que no estudia en la universidad no se le va a tener como obra de mano calificada, ¿entendés? Se va a tener como segundo, para segunda mano, ¿verdad? Entonces, cuando vengan te imaginas que vengan 2, 3 o 5 empresas multinacionales y genere bastante empleo acá. Sí o sí se va a ver la recategorización. Entonces, eh,
el título universitario va a ser una base muy básico ya para esas empresas, ¿verdad? Y prácticamente, mira, título universitario que sea básico es porque tiene una tecnología muy alta, ¿verdad? Entonces, eso siempre me decía un economista. Hay que hablarle a los alumnos, decirle que se reciban, que traten de recibirse, porque aquí a 5, 10 años por ahí van a venir industria. ¿Viste? Ustedes vieron en las redes sociales cómo la Hyundai quiere venir acá en 2030. ¿No Sí, vieron? profe. Y por eso, ellos no van a ir a hacer ensamble de vehículos, no, ellos van a traer tecnología, van a traer acá, la Hyundai, ¿entendés? Y te imaginas de repente que contratar gente que trabaje la parte administrativa. Para hacer un auxiliar administrativo, sí o sí van a pedir ellos que sean profesionales, ¿entendés? Porque van a manejar sistemas. No es que eso va a ser así nomás. Auxiliar no me va a servir. Yo quiero gente que sea ya profesional. Y ahí se va a categorizar los salarios. Así son ellos. Y bueno, ¿alguna consulta? De mi parte no, profe. Bueno, vamos a llamar a la lista. Leticia Páez. Parece que no está. Erika Brites. Verónica Álvarez. Presente, profe. Presente, Verónica. Erika Cabañas. Presente, profe. Presente. Sebastián, presente. Presente, profe. Sí. Jorge Ruiz Díaz también presente. Ese estoy más hablando. Ricardo Vallejos. Marisa López. Presente, profe. Presente. Marisa López presente. Mayara presente también. Estaba hablando con ella. Lorena Pacher dentro de ahora recién. Igual no me está presente. Diana Ruiz. Diana. No vino. Después, Liz Fernández. Presente, profe. Presente. ¿Quién falta rendir todavía conmigo? Mariela Miñarro. Mariela. No vino. ¿Quién era que faltaba todavía rendir parcial conmigo? Lorena Pacher y Erika Lorena ya Brites, rindió profe. ya. ¿Y Erika? Lorena ya rindió ya Lorena Pacher conmigo. ¿Quién era que Erika faltaba? Brites, entonces. Erika Brites. Erika, ¿quién es? Si Creo me que no está pueden avisar. presente. ¿Eh? Creo No que no vino está ella. presente. No está presente ella. Bueno, vamos a ver cómo hacemos con ella entonces. ¿Para el Después, martes o en la segunda parcial? ¿O cómo sería? ¿Así le no, aviso? y decirle el martes. Pues famoso en la segunda parcial, yo me olvido y no rinde después. ¿No? Ok, Dalila Dávalos, sí. Avísale, pues, por favor. dale, profesor. Dalila Dávalos. No vino. César Álvarez. Tampoco. Tamari. Presente, profe. Presente Tamari. Y Emilio Vera también presente. Presente. Bueno. Pueden salir en el receso, gente. Le digo no. Y bueno, por todo lo que pasó, aconteció, hoy tuvimos nuestra clase virtual y le agradezco mucho a los que participaron y vamos a estar, cualquier cosa, si no entendieron algo, tiene un video explicativo, ¿verdad? Ahí en la plataforma. Y
un ratito. Así nomás como están. Voy a quitar una fotito para tener evidencia. Antes de despedirnos. Ahí. Y bueno, muchísimas gracias, chicos. Cuídense y nos vemos el próximo martes. Dale, profe, nos Dale, vemos. profe. Dale, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, gracias.